Hoy iniciamos una nueva serie, Señor. Danos la sabiduría, danos la prudencia, danos la inteligencia, Señor, de trazar tu palabra con verdad y poder. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amados hermanos, hoy iniciamos un nuevo libro de la Biblia. Hemos terminado la serie Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy iniciamos el libro de Habacuc, un tremendo libro, un glorioso libro, un poderoso libro que espero cambie nuestras mentes, la perspectiva que tenemos de la vida, de las cosas, como la cambió en el mismo profeta Habacuc. Vamos a iniciar esta serie con el primer versículo del libro. Y así que los invito a que abran sus Biblias en Habacuc capítulo 1, versículo 1. Habacuc capítulo 1, versículo 1. Voy a esperar que todos tengan la escritura o las escrituras abiertas en el profeta Habacuc, el libro de Habacuc, el capítulo 1, y leamos esa primera línea del libro. Hoy me correspondió a mí hacer una introducción, y esto sería una introducción de la introducción, porque el versículo 1 justamente es la introducción del libro de Habacuc. Dice la palabra del Señor así, en la versión Reina Valera, en otras versiones dice diferente, ya lo estaré explicando. La profecía que vio el profeta Habacuc. Otras versiones que traducen la palabra profecía diferente, la traducen un poco más pegada al hebreo, dice, la carga que vio el profeta Habacuc. Esa es la introducción al libro, mis amados hermanos. Entonces, amados hermanos, como les dije, hoy comenzamos nuestra serie de Habacuc. Y hay tantas formas en que podríamos llamar esta serie que no fuimos capaces, los predicadores de esta iglesia, el lunes pasado, de abordar un título para esta serie, así que lo dejamos para pensarlo y abordarlo el día de mañana. Los predicadores de esta iglesia nos reunimos todos los lunes para que la iglesia lo sepa y para que estén orando por nosotros. Y nos reunimos en este lugar. Entonces mañana estaremos dando a mi hermana Gloria, que es la que sube las series a nuestro canal, el nombre de la serie. Pero hay tantas formas podríamos abordar de diferentes maneras el libro de Habacuc. Podríamos llamarlo, por ejemplo, Habacuc, de la duda a la fe. Esa podría ser un título glorioso. O también podría ser Habacuc, del temor a la fe. O también podría ser Habacuc, del temor a la esperanza. O Habacuc, de la crisis a la esperanza. O también podría ser Habacuc, un diálogo con Dios. O podría ser Habacuc, cuando cuestionar a Dios no disminuye la fe. O también podría ser Habacuc, el que se atreve a preguntar a Dios. O podría ser Habacuc, viviendo por las palabras de Dios. Etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos mucho en qué pensar. Este es Habacuc, un hombre que nos pone a pensar, que nos pone a mirar de una manera diferente la relación que tenemos con Dios. Hermanos, Habacuc es el profeta del que no se dice nada, no se dice ni época, ni se dice familia, no hay nada. Eso podría hacerlo difícil o fácil de predicar. Es más como difícil, porque cuando uno va a abordar quién es Habacuc, pues no tiene nada. No hay familia y no hay época. Es el profeta con la cédula y la hoja de vida refundida. Cuando me correspondió dar esta introducción, veníamos leyendo el libro de Habacuc, por supuesto, muchos días antes, y luego cuando se decidió en la reunión de los predicadores que yo diera la introducción,
Pues comencé a buscar la cédula de Habacuc o la hoja de vida, pero resulta que está refundida, no la tiene. Solamente tenemos un dato. Sabemos que Habacuc es un profeta. ¿Y por qué lo sabemos? Porque así lo dice nuestro versículo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. Así que no se dice dónde nació, no se dice quién es su familia y no hay nada. Su nombre es un nombre hebreo, pero con una fuerte influencia mesopotámica. Ahí tenemos otro conflicto de traducción. Y es en ese lenguaje mesopotámico que significa Habacuc una planta o significa un árbol frutal. Pero el nombre en lenguaje hebreo significa abrazar o significa el que se aferra. El que se aferra. Este profeta no vacila ni un instante en cuestionar a Dios. En contraste, por ejemplo, con Job, que defendiendo su inocencia, pregunta a Dios, ¿por qué lo castiga? ¿Por qué me castigas, Dios, si soy inocente? Dice Job. A contrario censo, Habacuc cuestiona a Dios porque no castiga a los malvados, que claramente son inocentes. Pero Dios, ¿por qué no castigas a los malvados? Dice Habacuc. Habacuc tiene una relación estrecha con el Señor. Así que cuestionar, hacer preguntas a Dios, no disminuye su fe. El profeta cuestiona a Dios, pero sigue confiando en el Dios con el cual tiene esa estrecha relación. Para el libro de Habacuc no se da ninguna fecha, hermanos. En el versículo 1:6 se anticipa la caída de Judá, es decir, la caída del reino del sur. Recuerden ustedes que Israel en un momento fue dividida en dos. Lo que nosotros conocemos como el reino del norte, que son 10 tribus, y el reino del sur, que son 12 tribus. Y el reino del norte había caído ya. Ellos habían sido entregados al juicio de Dios, porque leemos del reino del norte, de todos sus reyes en primera y segunda Reyes y primero y segunda Crónicas, que no hicieron lo bueno delante de Dios. De los reyes del reino del norte leemos, e hicieron lo malo delante de Dios. Pero de los reyes del reino del sur, la gran mayoría hizo lo malo delante de Dios. Pero hubo dos que podemos leer de ellos, e hicieron lo bueno delante de Dios. Así que el reino del sur tarda más tiempo en recibir el látigo de Dios, en ser disciplinado por el Señor. De manera que esta caída del reino del sur se da con 3 invasiones en un periodo más o menos largo o más o menos corto, entre el 612 y el 587. Es en ese periodo donde se da algo que nosotros conocemos, amados hermanos, como la deportación a Babilonia. Y allí iba Daniel, recuerden ustedes, iba deportado, iba entre los que fueron deportados a Babilonia o trasladados a Babilonia. Y allí también tenemos a Shadrach, Mesach y Abednego. Estos son hombres de Dios que vivieron esa deportación, pero uno de los que vivió ese dolor grande fue el profeta Jeremías. Jeremías predicó y profetizó constantemente el castigo de Dios que venía. Jeremías tuvo la visión de lo que venía hacia Judá, pero no fue oído. En términos humanos, Jeremías fue el predicador más fracasado de la historia, no se le convirtió ni un zancudo. Y el más exitoso, pues ya lo conocemos, fue Jonás. Se le convirtieron todos, hasta los animales. Pero solo en términos humanos, porque en términos divinos, pues Jeremías cumplió exactamente el propósito de Dios. Y era profetizar juicio, el juicio que vendría. De tal manera que cuando pensamos en el tiempo de Habacuc, casi podemos ubicarlo por ahí. Quizá podríamos decir, pero no lo sabemos, es una mera especulación, que Habacuc pudo haber sido contemporáneo de Jeremías o despuesito de Jeremías quizá. El libro se divide básicamente, hermanos, en 2 secciones grandes. 2 secciones grandes, para los que están tomando nota. La primera sección
Es un diálogo con Dios, entre Habacuc y Dios, y lo encontramos en los capítulos 1 y 2. Y la segunda sección es una canción, es un salmo, es un himno de alabanza, y lo podemos leer en el capítulo 3. Habacuc solo tiene 3 capítulos, de tal manera que vamos a avanzar muy rápido y vamos a terminar muy rápido de predicar este libro. En el diálogo, Habacuc hace 2 preguntas a Dios. Una es, ¿por qué se tarda la justicia de Dios? ¿Por qué Dios es tan lento para castigar a los malvados que están entre su pueblo escogido? Es decir, la pregunta que Habacuc le hace a Dios es, pero Dios, ¿por qué se demora tanto tu juicio? ¿Por qué se tarda tanto? ¿Por qué parece que el malvado progresa y le va bien? Muy parecido a un salmo. Pero ¿por qué se tarda tanto Dios en enviar el juicio al que es malo? Y en cambio pareciera progresar, pareciera que le va bien, y al justo como que todo le sale mal. ¿Por qué, Dios? Esa es la pregunta de Habacuc. Ese es el primer diálogo que tiene Habacuc con Dios. Y por supuesto, hermanos, Dios no tarda en responderle, porque Dios humildemente le responde a su profeta. El profeta ha dicho, Dios, ¿por qué permites tanto el pecado? ¿Por qué permites la maldad? ¿Se parece esa pregunta a una pregunta actual? ¿Se parece a lo que la gente pregunta? ¿Han escuchado, pero por qué si Dios es bueno existe el mal? ¿Por qué si Dios es bueno existe la maldad? ¿Han escuchado eso? Y Dios humildemente le responde al profeta y le dice que pronto vendrá un pueblo poderoso que los invadirá y que será el látigo que les va a castigar por su maldad. Esa es la respuesta del Señor. Ese es el primer diálogo. Ahora bien, la respuesta de Dios, en lugar de tranquilizar al profeta, en lugar de satisfacerlo, lo inquieta aún más. Habacuc queda todavía más inquieto con esa respuesta. Habacuc queda inconforme y queda asombrado. Aunque los malvados en Israel son muy malos, este pueblo que viene para castigarlos es peor. Es increíblemente cruel, es increíblemente violento, es ferozmente inhumano. Trata a la gente como animales. Entonces Habacuc queda muy asombrado, queda inconforme con esa respuesta, pero dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que Dios, siendo tan justo, siendo tan limpio de ojos, siendo tan puro de corazón, se atreva a traer uno peor que yo para castigarme? Pero ¿cómo haces eso, Señor? Yo por lo menos creo en Cristo. Yo por lo menos voy los domingos a la iglesia, pero ¿cómo viene este asesino, este violador, este violento, este de los grupos de facto de nuestro país, a castigarme con extorsión, con secuestro, con violencia, con violación, con privación de la libertad, con asesinato? ¿Cómo vienen estos a castigar nuestra nación así? ¿No somos nosotros acaso más justos que ellos? Dice Habacuc. ¿No somos nosotros el pueblo de Israel más justo que los caldeos? ¿Más justos que los babilónicos? ¿Por qué los vas a traer para darnos látigo? Y esa es la inquietud de Habacuc. Así que él queda no muy satisfecho con esta respuesta del Señor. Este pueblo que viene a castigarlos es peor e increíblemente inhumano. Así que la segunda pregunta de Habacuc es, ¿por qué traerás a un pueblo perverso, mucho más malvado que nosotros, para castigarnos? ¿Por qué? Palabras más, palabras menos, lo que Habacuc le dice al Señor es, pero ¿cómo se le ocurre, Señor, hacer esto? ¿Cómo se le ocurre hacer esto? ¿No resulta, Señor, ser peor el remedio que la enfermedad? ¿No eres tú muy santo y muy puro de ojos? ¿Por qué vas a hacer esto? Ahora bien,
Dios, el Todopoderoso, el único y sabio Dios, de nuevo, hermanos, humildemente le responde y le dice que ese no es el fin. Le dice, pero Habacuc, tranquilo, ese no es el fin, tranquilo. Que si bien es cierto que castigará con la espada de los caldeos a Israel, Babilonia no se quedará sin su recompensa por sus muchos pecados. Así que también caerá bajo el juicio de Dios. Y esto, por supuesto, me ofreció a mí un fuerte motivo para titular esta introducción, porque no es propiamente un sermón, sino una introducción al libro de Habacuc, del dilema a la adoración. Del dilema a la adoración. Habacuc está en un dilema. Él está batallando en su mente y corazón, tratando de comprender por qué el santo Dios, el limpio y puro Dios, con unos ojos tan limpios y tan puros, con una mirada tan profunda que conoce y sabe todas las cosas muy bien y perfectamente, ¿cómo puede ser que ese amoroso y santo y limpio Dios escoja gente tan perversa, gente tan malvada, para disciplinarlos? ¿Cómo es esto posible? ¿No puede ser la disciplina de otra manera? Y él está batallando en eso. Pero aún no ha dejado de confiar. Aún no ha dejado de adorar. Él está en ese dilema, pero siempre va a desembocar en adoración. Así que, hermanos, lean conmigo la primera línea del texto. Como es una introducción, pues básicamente no estoy dividiendo en puntos, sino que voy a considerar el texto como tal. Lean conmigo la primera frase, la profecía. ¿Lo tienes ahí? La profecía. Y podemos avanzar, ¿qué vio? ¿Sí? Si se quiere. Ustedes hoy dividan el texto. La profecía. Lo que podemos mirar o considerar es la carga del profeta. La carga que el profeta tiene, hermanos. Si lo quieren estructurar ustedes en sus apuntes o en sus notas como un punto, pueden ponerlo la carga del profeta, no hay lío. Amados hermanos, la palabra que se tradujo como profecía, como ya lo dije cuando leía, en algunas versiones es originalmente carga, y así está en el hebreo, la carga. Es la palabra mashao en hebreo, y es en realidad sugiere un peso espiritual. Es decir, el profeta está cargado, tiene un peso, tiene una carga por lo que le ha tocado ver. Nosotros como cristianos, hermanos, quizá estamos tan acostumbrados a ver las cosas que ya no son livianas. Pero ¿saben lo que dice la Biblia, por ejemplo, de Noé? Que afligía su alma al ver la maldad. Y de Job también se afligía. Y pensaba, quizá mis hijos han pecado, han entrado en esa maldad. Y ofrecía sacrificios por si quizás sus hijos habían pecado. Y el creyente, ¿qué tan cómodo podemos estar nosotros en nuestra realidad? ¿En realidad nos afligimos por la maldad que vemos? ¿En realidad nos duele la realidad de nuestra nación? ¿O vamos con indiferencia? Pero la línea que hemos leído en Habacuc, de entrada, nos dice que el profeta estaba cargado. O sea, él estaba cansado de ver cómo los gobernantes de su nación oprimían al pueblo y eran multimillonarios sobre la miseria de la gente. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Es que la Biblia es relevante para todos los tiempos. Pero es lo que vemos hoy. Este pueblo de Habacuc, esta nación en el contexto de Habacuc, lo que estaba haciendo era aumentar la carga
tributaria. De tal manera que ellos se enriquecían mucho y el pueblo cada vez era más pobre. ¿Y qué es lo que vemos hoy? Ahora, ¿cuál es la reacción del creyente? ¿Cuál fue la reacción de Habacuc? ¿Y cómo reaccionó Dios a la reacción de Habacuc? Es lo que veremos en esta serie. Así que de entrada el profeta está cargado y esa carga es un peso espiritual. Habacuc no solo recibió una información y meramente y ya, sino que a él lo atravesó esa información. Es decir, al creyente lo deben atravesar las cosas. Es decir, nosotros no solamente simplemente vemos que hay indigentes, sino que realmente oramos, o sea, nos preocupamos. Señor, ¿cómo puedo, qué debo hacer? Señor, ayúdanos. Señor, por favor, trata con nuestros gobernantes. Es un creyente que está activo, un creyente político, un creyente que es cívico. ¿Sabían eso? Y estas son aplicaciones prácticas que nos ofrece este libro. Es un creyente que constantemente está orando por su realidad. No se va a Europa, ¿no? Aunque debe estar orando por allá, ¿sí? No se va hasta Asia. Se queda en Colombia, se queda en su barrio, se queda en su ciudad, orando porque está viviéndola, porque Dios lo puso ahí. Este es Habacuc. Aunque Habacuc es un profeta internacional. Es un profeta que ve la geopolítica. Y es un profeta que entiende la realidad de las naciones. Y por eso reconviene con Dios. Y por eso le discute un poquito a Dios, le alega un poquito. Pero nunca pierde la reverencia y nunca lo deja de adorar. Y Dios lo permite. Y Dios lo convalida. Igual que a Job. Igual que a Job. Porque a Job le dijo, está bien que pregunte por qué. Y a Habacuc le va a decir, está bien que pregunte por qué. Pero no pierdas la confianza en mí. Ese es el mensaje. Así que esto era lo que el profeta sentía, el peso de la injusticia y el peso de la violencia que rodeaba a su nación. Y Habacuc tiene esta visión de la realidad. El versículo dice que él vio, esta carga, hermanos, él la vio, él la sintió. Él no solamente le llegó no fue que le contaron, es que él la vivió. Así que su ministerio comienza con unos ojos abiertos a la corrupción, unos ojos abiertos al dolor, unos ojos que están cuestionando por qué un Dios santo parece guardar silencio ante ese mal. Este profeta que vio le dice a Dios, ¿no son tus ojos limpios? Palabras más, palabras menos. Si yo soy un hombre de barro que percibo, que estoy viendo, ¿no eres tú por encima de todo esto, Señor? ¿No eres tú un Dios con unos ojos limpios? Pero estás viendo lo que pasa. Hermanos, lo que vemos en el contexto del libro es prácticamente lo que vemos en nuestro contexto. Un mundo en crisis, un mundo en caos, un mundo de tragedia. Entendamos el versículo 1. Miremos, hermanos, el horizonte histórico. Había una corrupción interna. El pueblo de Dios había abandonado la ley, se había desprendido de la Torá. No la conocía. La desconocía totalmente. No tenían la ley en su ser o presente más bien para vivirla. Y tenía además, eso era el pueblo, pero además sus líderes, sus dirigentes, sus políticos, eran profundamente injustos. Oprimían al pueblo. Le ponían cargas pesadas, le ponían tributos pesados y la intención era clara, mantenerlo pobre y ellos siempre estar por encima. Pero además, hermanos, hay otra realidad con la que Habacuc
escribe su texto. Y es la realidad externa. Es la amenaza que viene. Hay un pueblo creciente. Hay un pueblo que está surgiendo con una fuerza cruel, con una fuerza amenazadora. Y amenaza con destruirlo todo. Y estos son los caldeos, los babilónicos. Se escuchan pasos de animal grande. Se escuchan pasos de gigante. Esa es una realidad. Ahora bien, traigámoslo a nuestros días. ¿Qué escuchamos nosotros? ¿Qué podemos ver de nuestra realidad? ¿Qué podemos dilucidar de lo que estamos viviendo económica, políticamente, socialmente? ¿Qué hay con aquellos que se ponen máscaras de animales, que ladran como perros y que chillan como loros, que se suben a árboles, que se suben a un taxi y después no pagan porque dicen ser un animal? ¿Qué hay de aquellos animales humanos o de aquellos humanos animales que manejan celulares? Porque en realidad jamás he visto un mono, un gorila, un tigre, un perro, un loro, pues con un celular. Pero a estos humanos que se creen animales los ve uno en las redes. ¿Qué hay con esa realidad? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Dominación? ¿Cuál es la realidad? Alguno dirá demonios. Pues yo ya lo he escuchado de algunos hermanos, esos son demonios. ¿Esa es la verdad? ¿Hay algo más? ¿Qué ves tú? Habacuc vio. Habacuc vio. ¿Y tú qué ves? ¿Cómo oras? ¿Cómo lees tu Biblia? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Qué preguntas a Dios? ¿Con qué corazón le preguntas a Dios? El dilema, hermanos, teológico del libro de Habacuc es precisamente esa lucha con la pregunta. Ese es quizá un centro teológico que hay allí. ¿Por qué Dios usa a gente más mala, más malvada que yo, para castigar a los que somos menos malos? ¿Por qué les va mejor a los malvados que a los buenos? Amados hermanos, este primer versículo es una ventana abierta a una visión espiritual que todos los seres humanos, o por lo menos más bien, cierro eso, todos los creyentes enfrentamos. O mejor, cierro más, todos los verdaderos creyentes enfrentamos. Siempre estamos preguntándonos cosas. La mente del creyente es una mente inquieta. Es una mente que cuando está en oración está pensando, está diciéndole a Dios cosas. Y Dios está convalidando esas cosas. Y Dios está respondiendo a ese creyente a través de su palabra, a través de estos estudios, a través de plantear con seriedad los libros de la Biblia y considerar sus puntos teológicos y las realidades históricas y geopolíticas y sociales y económicas y de relaciones humanas, de relaciones familiares, porque la Biblia nos enseña todo, la Biblia nos plantea todo. Así que aquí estamos, hermanos, frente a Habacuc. ¿Es lícito dudar? ¿Podemos dudar? Claro que sí, podemos dudar. Como dudó Juan el Bautista, como dudó Job, como dudó Habacuc. Es lícito dudar con reverencia, con respeto, pero no una duda que destruya tu fe. Y esto parece una contradicción. Una duda válida, una pregunta válida. El por qué, con un corazón sincero, con un corazón humillado. ¿Por qué, Señor? ¿No traes la justicia de Dios? ¿Por qué no vienes ya? Es una de las preguntas. Ven, Señor. ¿Por qué no regresas ya? ¿Por qué no levantas a tu pueblo ya? ¿Quién falta? ¿No ha nacido el último creyente todavía? ¿No ha nacido el último que vas a salvar? Quizás sea eso. Quizás ya nació, quizás no ha venido a la fe, quizás no le ha llegado el tiempo de su conversión, el tiempo de su fe en Cristo, el tiempo de su nuevo nacimiento. Quizás seas tú el último. Quizás seas tú el que le prediques a ese último. Y quizá cuando estén orando y cuando estés guiando a ese nuevo creyente a la conversión, Cristo venga en ese momento. Porque no tiene sentido esperar más si ya llegó el último.
¿Podemos preguntar eso con respeto a Dios? Habacuc nos enseña que está bien llevar nuestras quejas a Dios en lugar de quejarnos con Dios. Hermano, en lugar de quejarte de Dios, lleva tus quejas a Dios. Pregúntale a Él. Porque Él dice, pregúntame y yo te responderé. Así le dijo a Job. Ahora tú te callas, solo vas a preguntarme y yo te voy a responder. Y vas a entender. Y Job entendió. Él llegó a decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y Habacuc cómo termina? Con una canción, con un salmo, con un ritmo muy vehemente, muy sentido, muy apasionado. Ese es el salmo que está escrito en el capítulo 3 de Habacuc. Habacuc dice, el justo por la fe vivirá. Así que aunque el libro comienza con una carga pesada, el libro termina con un cántico de victoria. Y la clave de esta transición es precisamente la frase central del libro, el justo por la fe vivirá. Y está citada ampliamente en el Nuevo Testamento. Habacuc 1:1 no es solo un título, hermanos. Es la invitación a ver el mundo con honestidad y a Dios mirarlo con fe. Aunque hoy podamos sentir la carga de la injusticia, del mal, de lo que vemos en el mundo, al final del libro, el mismo libro nos asegura que Jehová es el Señor, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestra esperanza. Habacuc puede comenzar con desesperanza, pero cierra con una alta esperanza, con una alta confianza. Amados hermanos, entonces al hacer este pequeño recorrido por el libro, ¿qué es lo que nos está enseñando? En últimas, nuestro texto. Habacuc nos enseña que Dios es soberano sobre toda la historia de la humanidad. De manera que ante lo incomprensible del mal y lo incomprensible del sufrimiento, el justo puede vivir porque confía plenamente en lo que Dios ha dicho. Si yo utilizara un estilo carismático acá, podría preguntar en este momento, ¿cuántos confían en lo que Dios dice? Y si ustedes fueran carismáticos, ¿qué podrían responderme? Amén. Necesitamos algo de carismático. Definitivamente Dios no es un espectador pasivo, hermano. Él utiliza incluso las naciones impías, como utilizó los caldeos, para cumplir sus propósitos de disciplina y justicia. Al hacer esta pequeña y humilde y sencilla introducción, estaba pensando en qué pueblo podría ser, estaba pensando como en algo moderno, ¿no? Y se me ocurrió un pequeño país que hay allí en Centroamérica, que por años fue azotado por unos tatuados. Y había un pueblo allí orando, 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 orando. ¿Hasta cuándo, Señor, nos vas a dar látigo con estos? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿No son más malvados ellos que nosotros? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero Dios, a su tiempo, respondió. Y hoy se considera, si no el más, sino él, por lo menos uno de los países más seguros del mundo. Y no necesito decir el nombre, porque voy a salir en redes sociales. Pero ustedes saben de quién estoy hablando. Allí nomás es pequeñito. Es como Cundinamarca de grande. Pero lo dirige un hombre que ora con sus fuerzas militares, que ora con su congreso, que reúne a sus ministros y antes de iniciar la reunión de ministros, ora y presenta los asuntos al Dios Santo. Para nosotros los creyentes, este asunto
Significa que la confianza en el carácter de Dios debe ser la base de nuestra existencia. Es decir, cuando Dios responde que traerá juicio a través de un pueblo más malvado y luego le responde nuevamente al profeta que tranquilo, que no se exalte, que también esos malvados recibirán su recompensa y recibirán su justo juicio. Y luego dice, tranquilo, vive por mis palabras, vive por lo que yo he dicho. Esta es la base del creyente, la fe. Es decir, que para el cristiano el estilo de vida, hermanos, es la fe en Cristo. Especialmente cuando las circunstancias no tienen sentido, como no la tenían para Habacuc en su tiempo. Cualquiera sea la situación, cualquiera sea la circunstancia de la vida, lo que sostiene al creyente es la fe, es su confianza en Cristo. Y es una fe que quizá se pone a prueba y se despierta justamente cuando las circunstancias están más adversas. Los creyentes, hermanos, que están levantándose en los países ateos, en los países donde ellos son perseguidos, tienen una fe sólida. O sea, tienen una confianza en Dios extraordinaria. Nosotros nos veríamos como impíos al lado de ellos. Son creyentes impresionantes. Ahora bien, ¿cuánto hace que no persiguen a la iglesia? Continuamente la están persiguiendo. En este momento, mientras yo predico esto, podría ser que muchos creyentes estén siendo muertos, estén siendo azotados, estén siendo humillados, estén siendo perseguidos. En este mismo instante, en cualquier lado del mundo. Ahora, hermanos, amados, el creyente se transforma a través de la adoración. Y ese es otro punto del libro. Habacuc pasa de la queja en el capítulo 1 a la confianza absoluta en el capítulo 3. Hay una transición. Él comienza presentando su queja, recibe una respuesta, da una réplica, Dios le responde y Habacuc se calma y dice, voy a subirme acá, voy a estarme quieto acá y veré lo que Dios hace y confiaré en Él. Y luego lo que hace es cantar. Y ahí tenemos el capítulo 3 de Habacuc. Pobre el que lo predique, porque es difícil interpretarlo. Y además no sabemos si lo escribió Habacuc o él tomó una canción ya escrita. Pero ¿saben una cosa? Habacuc no estaría completo sin esa canción. Sin importar si fue Habacuc el que la compuso o sin importar si fue que la cantó de un salmo que ya estaba. Algunos deducen que Habacuc incluso podría ser de familia o levita o muy relacionado a los levitas. Precisamente por ese salmo que está ahí en el libro de Habacuc. Un salmo preciosísimo. Y él dice, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den sus frutos, ciertamente yo espero en ti, yo confío en ti, Señor. Y él comienza a cantar con el corazón, con el alma, vehementemente. Y presenta esa canción a Dios. Ahora, hermanos, quiero cerrar con algo. Hermanos amados, preciosa iglesia, nuestro texto tiene un brillo mucho mayor. Hay algo todavía más brillante en Habacuc. El profeta Habacuc anticipa la obra y la persona de Jesucristo a través de 3 elementos en el libro. Allí está Cristo presente. El primer elemento es la justificación por la fe. La afirmación central del libro se encuentra en Habacuc 2:4. Allí tenemos al mismísimo corazón del Evangelio en el Antiguo Testamento. Allí está el Evangelio. Y luego, hermanos, en el Nuevo Testamento utiliza 3 veces este versículo para explicar que la justicia no se logra por méritos propios, sino solamente mediante la fe en la obra redentora de Cristo. Esta fue la lucha, hermanos, que tuvo el gran reformador del siglo XVI. Y él no podía entender, no sabía cómo interpretar esta frase en Romanos.
Pero como era un ilustre abogado y como Romanos está escrito en términos jurídicos, al leer toda la carta y al volver a ese asunto de la justificación por la fe, logró entenderlo. Logró entenderlo. Que el justo se salva por la fe. Que el justo solo es justificado mediante la fe en Jesucristo. Y que no es por obras para que nadie se gloríe. Así que el enfoque en Cristo está en que Jesús es el justo por excelencia, que vivió en perfecta fidelidad, permitiendo que todos los que creen en Él reciban su justicia y consecuentemente reciban la vida eterna. El segundo elemento en que Dios interviene para socorrer a su ungido. En Habacuc 3:1 leemos: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Hermanos, la palabra hebrea para ungido es Mesías y la palabra griega para ungido es Cristo. Así que Jesús Cristo es el Dios Santo que sale a rescatar a su pueblo de enemigos espirituales más grandes que Babilonia, más grandes que los caldeos. Y esos enemigos espirituales son el pecado y la muerte. Cristo los venció. Cristo es el que triunfó sobre el mal. Así como Dios juzgó a las naciones opresoras, Cristo aplastó la cabeza de la serpiente. Cristo derrotó la maldad en la cruz y de este modo aseguró la victoria final de los redimidos. Y un tercer elemento es que Cristo es el deleite del creyente. Habacuc cierra su libro cantando y diciendo: me gozaré en el Dios de mi salvación. Así lo leemos en Habacuc 3:18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. De hecho, hermanos, el nombre Jesús significa literalmente Jehová es salvación, o Jehová salva, o si usted prefiere decir Yahweh, pues dígalo así. Yahweh es salvación, Yahweh es salva. Para los que son un poquito más hebreos. Por lo tanto, cuando Habacuc se goza en el Dios de su salvación, está anticipando proféticamente el gozo que el creyente encuentra únicamente en la persona de Jesucristo, quien es nuestra fortaleza y quien nos hace caminar por los lugares deleitosos a pesar de cualquier crisis terrenal. Hermanos amados, en un sentido, el verdadero creyente está por encima del bien y del mal. Por favor, interprétenme bien, en un sentido. Porque Cristo, hermanos, está por encima del bien y del mal. Porque Cristo es el vencedor. Tú, hermano mío, eres más que vencedor en Cristo, como lo fue Habacuc. Permítanme, amados, cerrar esta humilde introducción haciendo un llamado poderoso al pecador. Porque Habacuc finalmente es un profundo llamado al pecador. Escúchame bien, pecador. Estás bajo el juicio de Dios. Debido a tus muchos pecados, morirás indefectiblemente. Cuando Dios tome venganza de tus muchas maldades, tú irremediablemente irás eternamente al infierno. No obstante, pecador, hay esperanza. No tienes que ir a la cárcel de Dios. Tú necesitas perentoriamente, urgentemente, a un Salvador.
Tú no te puedes salvar a ti mismo, porque el justo por la fe y únicamente por la fe vivirás. El profeta Habacuc te lo presenta hoy. Ese Salvador es Cristo el Señor. Solo tienes que depositar toda tu confianza en Él. Solo tienes que tener profunda fe en Jesucristo. Y entonces, pecador, tú serás salvado. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor dulce, precioso. Gracias, Señor, porque tú eres humilde, sencillo, y te inclinas a tu pequeña criatura para que te oiga, y le hablas al oído y le das respuesta. Bendito seas, Señor, por esa sencillez tuya, por esa humildad. Aunque eres el soberano, el grande, el poderoso, el eterno, el creador de todas las cosas visibles e invisibles, aún así te haces tan humano como nosotros y te identificas plenamente con nuestra debilidad, con nuestra condición, y nos explicas con gran ternura las cosas. Bendito seas, Señor. Yo te ruego que tú nos convenzas hoy por tu palabra, y que convenzas al pecador, y que se le dote de fe para que venga la luz, para que venga al arrepentimiento. Padre, bendice la iglesia. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amados hermanos, gracia y paz de Dios. De Cristo, que al reino de los cielos